Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Em, profesora. Buenas tardes, Francisco, Francisco Rodríguez. Bueno, y todos, buenas tardes. Bueno, entonces estamos nosotros trabajando con circuitos secuenciales, ¿no? Estamos trabajando con circuitos que guardan memoria. Hoy, por un momento, llegó un estudiante. Bueno, entonces decíamos que estamos trabajando con circuitos que guardan memoria. Bueno, aquí en el chat, buenas tardes, Reinaldo y Adrián Felipe. Bueno, entonces estábamos con circuitos entonces que guardan memoria. Y entonces el elemento básico, bueno, un circuito secuencial se caracteriza porque tiene realimentación, ¿no? Tiene realimentación, entonces es el típico circuito secuencial. El elemento básico de un circuito secuencial o el dispositivo es un flip-flop, ¿cierto? El flip-flop entonces guarda memoria de un bit, ¿cierto? Máximo un bit, ¿cierto? Y vimos que de acuerdo como son circuitos realimentados, entonces lo podemos hacer con compuertas universales. Puede ser con una compuerta NOR, una compuerta NAND, y llegamos a la misma tabla de verdad, ¿cierto? De una flip-flop, ¿cierto? Entonces empezamos con el circuito básico entonces tiene aplicaciones, ese flip-flop se llama cerrojo también. Es un flip-flop, ¿no? Tipo de flip-flop cerrojo. Ese flip-flop, entonces una aplicación es el rebote, ¿no? Cuando en un interruptor dos láminas se unen, entonces la lámina no directamente va a quedar en uno, bueno, en ese interruptor, ¿cierto? Entonces va a estar 0, 1, 0, 1, entonces queremos no guardar memoria y muéstranos el 1. Debe prendido el bombillo siempre. Entonces ahí está el flip-flop, guarda la memoria y siempre está en 1, a pesar que estamos quemando las salidas, ¿cierto? O queremos, no dejemos siempre el 0, quiero que siempre esté en 0. Entonces, no importa si cambiamos las entradas. Entonces, con el flip-flop lo hacemos, está guardando la memoria. Vimos entonces que también si es JK, ¿no? JK, bueno, empieza con RS, se va modificando, hay una inconsistencia en la tabla de verdad del flip-flop RS, sin embargo, entonces el antirrebote, luego vimos se hacen modificaciones, el tipo D, ¿cierto? Las entradas están negadas, bueno, una niega a la otra, luego el tipo T, las entradas son iguales, y luego entonces ya esos son JK, bueno, están temporizados, ¿cierto? Y entonces al final llegamos al flip-flop tipo maestro esclavo, ¿cierto? Que es exactamente la misma tabla, la verdad, del flip-flop del circuito integrado. Con el funcionamiento del flip-flop entonces vamos a hacer aplicaciones. Tiene bastantes aplicaciones, ¿cierto? Entonces lo primero, no señor Cristian, no, todavía no estoy compartiendo pantalla, no señor, porque estamos repasando lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces se va a ver mejor, allá voy. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver, un momento, por favor. Bueno, entonces yo creo que me voy a ir sí, creo que será multi, sí, el que nos va a ayudar a ver cómo funciona el circuito. Pero como lo que yo quiero es cómo funciona, ¿cierto? Realmente lo que me interesa, cómo funciona el circuito, no cómo está conectado, porque pues como eso era la tarea, conectarlo, que es como conectar una compuerta, ¿no? Una compuerta OR, ya sabemos, las entradas son interruptores, las salidas son LEDs, ¿cierto? Entonces, vamos, este va a ser, aquí coloquemos, a ver, esto es un flip-flop, ¿sí? Es un flip-flop tipo JK, o sea, el de la tarea, ¿no? La tarea, pues, hay varios creo que más de la mitad ya lo subieron a las carpetas, pero falta la otra mitad, que pues tienen plazas todavía. Bueno, entonces, ese es el que tocaba hacer de tarea, pero vamos a ver,
Vamos a ver el funcionamiento, ¿no? El flip-flop JK. Bueno, entonces yo aquí necesito, ya tengo el listado. Quiero ver el listado de los estudiantes para hacer preguntas, ¿no? Oh, que me hagan preguntas. Bueno, y ahora sí, Cristian, ahora sí, ahora sí pantalla. Bueno, entonces, no me deja ver, bueno, ya. Entonces aquí en el flip-flop lo que decíamos, entonces el flip-flop sí, teníamos el ERS, luego lo temporizamos, ¿cierto? Y con el temporizador, ese es el clock, ¿no? El CLK, ese es el flip-flop que tenemos aquí. Bueno, decíamos que nos tocaba conectar el flip-flop, el integrado, cogemos el 7476, por ejemplo, y lo solamente, como es un multisim, entonces solamente el integrado, y lo alambramos, ¿cierto? Lo conectamos. Y hacemos que si hay una entrada que es CLK, que es el reloj clock, entonces eso van a ser pulsos, ¿no? 01, 01, 01. Entonces, como es un interruptor mecánico, son láminas que se unen, tenemos el circuito, tenemos que hacer el circuito entre bote, ¿no? Eh, Adrián, profe, el nombre del archivo es el que vemos en la pantalla, de ser así lo subí mal. No sé, miremos. El nombre es Paes Ingrid, aquí está como flip-flop. No sé, creo que, como no sé, de pronto alguien que nos pueda recordar, quedamos que el nombre del archivo, ¿cómo se va a llamar? Profesora, si mal no ¿Sí? recuerdo, el nombre del archivo del flip-flop JK, recuerdo, es FFM. Bueno, no, pues no, es que este es otro, ¿no? Acuérdate que Multisim aquí, en Multisim la tarea eran dos circuitos, bueno, tres realmente. El circuito integrado, ¿cierto? Que es el 7476, hacerlo en Multisim. El maestro esclavo, que es con compuertas AND, OR, negación, con compuertas lógicas, hacerlo en Multisim. Y en Tinkercad, conectar solamente el flip-flop 7473, ¿no? Solamente conectar un flip-flop. Bueno, entonces pues hay dos, son tres circuitos, en multisit son dos diferentes. Uno que es este, creo que se llama flip-flop, creo con el nombre flip-flop o con la referencia, ¿no? El otro, bueno, estos tienen el mismo, ni problema. Creo que aquí ya en el chat me están diciendo de que JK y el maestro esclavo. Si tienen el maestro esclavo y el JK en el mismo archivo, no hay problema. Se puede dejar porque el software no, el archivo no es pesado realmente. Lo pueden dejar en un solo archivo. Pero ya hay estudiantes que lo han subido en archivos diferentes, no hay ningún problema, desde que se identifiquen, esté bien hecho, los interruptores marcados y demás, ¿no? Francisco, ¿qué otra pregunta tienes? Profe, sí, hablando de eso, es que yo estuve viendo que usualmente, o por lo menos algunas personas en Multisim, hay un componente que se llama reloj, que es, en vez de tener que tener un interruptor constantemente, se puede automatizar, en Multisim está la herramienta que se automatiza la frecuencia, entonces tú le dices cada tantos hercios, cambia cambia el Los voltaje pulsos. en la entrada, sí. Sí. Sí, lo estamos haciendo aquí, inicialmente lo estamos haciendo a mano, pongámoslo así, realmente uno a mano está. Ay, perdón, un momentico. Realmente nosotros estamos accionando ese interruptor a mano, es porque necesitamos saber cómo funciona, ¿bueno? Lo colocamos efectivamente, ya cuando sepamos bien cómo funciona el flip-flop, cómo las aplicaciones, en esas aplicaciones, cómo conectamos los flip-flop y demás, ahí sí entonces ya podemos conectar el reloj y que él funcione solito automáticamente. Le decimos, bueno, o sea que, no sé, segundos, ¿no? Empieza a generar pulsos cada segundo. ¿Cierto? Pero inicialmente es importante saber cómo es que funciona el flip-flop, el circuito, ¿cierto? Para que nos entregue esa salida, la tabla de verdad. Entonces, por eso no, eso lo hacemos después, lo hacemos más adelante. Ya efectivamente, esos pulsos ya no van a ser manuales, no va a ser ese interruptor que sube y baja, sino va a ser automático. Y específicamente es el integrado 555, generador de pulsos. ¿Bueno? O bueno, podemos tener aquí una fuente, podemos llamar una fuente, y una fuente así como escogimos en su momento una señal senoidal para corregirla, podemos decir, no, yo quiero una señal de pulsos. Ponemos la frecuencia y ya tenemos ahí entonces nuestro circuito. Pero inicialmente queremos saber cómo funciona, ¿no? Y para hacerlo, pues tenemos que, esos pulsos son cortos, ¿cierto? Entonces, pues nos dejémoslo como un interruptor, bueno, que sea 1, 0, 1, 0, bueno.
Entonces, lo que hemos visto en la clase pasada, en la tabla de verdad, entonces lo primero aquí es, ¿cuáles son las entradas de ese flip-flop? Pues JK son interruptores, ese interruptor debe estar marcado, hacia arriba es un 1, ¿cierto? Hemos dicho. El reloj, entonces decimos que es un interruptor, que es, en este caso es de 3 pines, 2 posiciones, entonces pues tiene su antirrebote, el CLK, el clock, necesita antirrebote, ¿por qué? Porque nuestros pulsos, pues sí, lo estamos haciendo a mano despacio, pero si lo queremos lo podemos hacer rápido, ¿cierto? Entonces no queremos de que, no, si depende de cómo lo haga, entonces después, si yo lo hago, lo dejo en 1 y a los 3 microsegundos realmente se va a ver el 1, entonces es por eso, ¿no? Es ahí donde se necesita el antirrebote. ¿Por qué no en el JK? Porque nosotros dejamos J en 1. Entonces, si nosotros queremos resetear, ¿cierto? Si queremos hacer set, pues dejamos ese valor en 1. ¿Cierto? Entonces no son pulsos que suben y bajan, sino pues ese valor va a quedar ahí, entonces no va a tener problema. Bueno, pero cuando estamos hablando ya el circuito, para ver esa tabla de verdad, que aquí estamos, bueno, en pulsos cortos y de acuerdo a cómo nosotros movamos el interruptor, entonces pues es mejor para que funcione. Entonces en el CLK es que está el antirrebote. Teníamos entonces Natalia, la verdad, JK no la coloqué porque pues como vimos la clase pasada, y vamos a tener la lógica de que K, por ejemplo, quiere decir, K en su momento era una R, ¿no? Y R es resetear, R es reset. Si estamos reseteando, vamos a ver aquí si colocamos, vamos a aprender nuestra fuente, ¿cierto? Entonces si colocamos K en 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos puede decir? Cuando decimos que K es R, o sea, estamos reseteando, estamos habilitando como entrada resetear. Decimos aquí, yo quiero resetear, entonces K lo dejamos en 1, y entonces la salida debería ser que la salida, estado del flip-flop, ¿cuál va a ser? ¿Quién nos puede decir? Si K es resetear. Bueno, si estamos habilitando resetear, el estado del flip-flop, ¿cuál es? ¿Quién nos lo puede decir? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Juan Sebastián, Cunega, pues dinos en términos, estamos hablando del estado, bueno, el estado, porque pues Q puede tener cualquier valor, entonces vamos, el estado del flip-flop, ya estamos hablando en términos de ceros y unos, ¿cierto? El estado del flip-flop, ¿qué valor sería? Llegó un estudiante. Bueno, entonces, por eso, entonces, a ver, si queremos resetear, la clase pasada, si queríamos resetear, cuando nos dicen resetear, ¿a qué valor llevamos el circuito? O lo que no estamos reseteando, ¿qué estamos haciendo? Llevando a ese circuito a qué valor. ¿Quién nos lo dice? Cuando estamos reseteando. Bueno, entonces, Iván Alexander Morales, por favor, dinos, cuando estamos reseteando, ¿a qué valor estamos llevando el circuito cuando reseteamos? Me escucho. Sí, cuando estamos Ah, reseteando, cuando R, ¿cierto? Estamos haciendo activo R, en este momento en el circuito de la pantalla, K vale 1, ese K es como si fuera R, ¿cierto? Eso es un flip-flop RS, pero si está temporizado se convierte en JK. Si es K vale 1, estamos reseteando. ¿Eso qué quiere decir? Que a la salida, el estado del flip-flop, ¿cuál es? ¿Qué valor tendría el estado del flip-flop? 0. Sí, señor, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, gracias. Gracias. Aquí, bueno. Efectivamente, ¿no? Entonces es 0. O sea, yo estoy reseteando, lo estoy llevando a 0. Bueno, ahora, ¿por qué no lo vemos aquí el 0? Es porque en la tabla de verdad nos dice sí, cuando K vale 1, ¿cierto? J vale 0, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que vamos a resetear nuestra salida, entonces va a ser 0. El estado del es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese LED verde debe estar apagado, ¿cierto? Y el LED rojo prendido, porque pues es negada, ¿no? La salida. ¿Por qué no lo vemos? Porque también un dato de entrada es el pulso, ¿cierto? Y el flip-flop que se alambró, el que estamos trabajando, que quedó de tarea, o lo están haciendo de tarea, se activa con em, flanco de bajada, ¿cierto? Entonces, si tengo el flanco de bajada, entonces yo tengo que llevar, el interruptor lo tengo que llevar a 1, ¿cierto? Ahí no pasó nada. Ustedes ven, si lo llevé a 1, es porque tengo que llevar el pulso a 1, ¿cierto? Para poder ver qué hay a la salida.
por el momento no me está mostrando nada hasta que no haya este flanco de bajada. Entonces hagamos el flanco de bajada. De 1 pasamos a 0. ¿Cierto? Cuando hicimos ese flanco de bajada, ya el circuito nos está mostrando la salida. ¿Cierto? Entonces la salida, en este caso, efectivamente, si estamos reseteando la salida del estado flip-flop es 0. Ahí vemos, Q es 0. Ese es el estado flip-flop. Y pues eso nos indica que el Q negado pues es un 1, ¿no? Es el negado, ¿no? Es el rojo. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, dejémoslo en 0, 0. Entonces, si es 0, 0, por ejemplo, Julián Steven Vega, dinos qué pasa si está en 0, 0, ¿qué va a pasar con el flip-flop? Cuando en 0, 0 está un flip-flop, ¿qué es lo que hace? Julián Steven Vega. Julián Steven Vega, por favor. Bueno, sí, señor, dinos, si quieres, bueno, no por el micrófono. Ahí veo que si estás en clase, muy bien, Julián Steven Vega. Dinos qué pasa si dejamos el flip-flop en 0, 0, ¿cierto? Y como solamente se acciona el flip-flop cuando tenemos pulso de bajada, ¿qué va a pasar con el flip-flop? Cuando está en 0, 0, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace el flip-flop? Julián, dinos. ¿Quién no lo puede decir? Julián Steven Vega. Uy, mira. Se conserva el valor, no cambia, sí, señor. Ah, pero eso no lo dijo fue José Ignacio Suárez. Entonces miramos acá. José Ignacio Suárez. Terminemos esta tanta de preguntas. Mira, vi que no lo vi necesario, pero José Ignacio Suárez, sí, efectivamente. Entonces una pregunta. 5. Se mantiene, ¿no? Estaría en memoria, ¿cierto? Mostraría el valor anterior. O sea, el valor anterior en este momento, el estado de flip está en 0. ¿Cierto? Si lo leemos de izquierda a derecha, está en 1, 0. Bueno, 1 es la salida negada y 0 es el estado de flip-flop. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Entonces nosotros, este flip-flop funciona con pulso de bajada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El interruptor tengo que llevarlo a 1. Lo acabo de llevar al 1, no tiene por qué pasar nada. Cuando lo bajo, ¿cierto? Es cuando él está, bueno, es que aquí, bueno, perdón, ¿no? Estoy en 1, 0, 0 abajo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo llevo arriba, ¿cierto? Y entonces aquí nos dicen en el chat que se mantiene el estado anterior, ¿no? Estar en memoria, mostrar el valor anterior, sí, entonces bajemos el flip-flop, perdón, el reloj. Entonces se mantiene ese valor, ¿no? Entonces van a ver que multisim con el espaciador pueden accionar el interruptor, ¿no? Ahí lo estoy moviendo varias veces, entonces ¿qué pasa? No pasa nada. Yo estoy cambiando los datos de entrada y sigue el mismo valor. El static lo sigue en 1, estoy cambiando el dato de entrada. ¿Cierto? Ahora, si K es 1, entonces ya decíamos, si estamos reseteando, la salida debe ser 0. Entonces pagamos el pulso, ahí está en 0. Ahora, si lo llevamos a 0, él debe guardar memoria. Entonces veamos, estoy moviendo yo el reloj y sigue el dato. ¿Cierto? Y ahora, cuando estamos mirando el análisis del flip-flop, para que se quitara el 1-1 porque no era coherente, porque no estaba negando, nos tocó colocar entonces otro, ¿cierto? Y realimentarlo nuevamente. Entonces, cuando está en 1-1, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos puede decir cuando el flip-flop está en 1-1? Si está en 1-1 el flip-flop, ¿qué pasa? ¿Qué nos lo puede decir? Bueno, entonces, vamos con Juliana. Juliana Cardoso, por favor, dinos cuando está en 1-1, ¿qué pasa con el flip-flop? Juliana Cardoso. Juliana, por favor. ¿Aló, profe? Sí, te escuchamos perfecto. Cuando está en 1-1, ¿qué pasa con el flip-flop? Pues normalmente sale un error, o sea, pues sale como 1-0, 1-0 dependiendo cuál pusiste primero. No, está mal. Bueno, vas en la mitad. Ahí puse la nota de una vez, ¿no? Es 0, o sea, que cuando vuelva a hacer preguntas, tenemos que poder recuperar la nota. No, eso es cuando nosotros llegamos la clase pasada al final del flip ya funcionando. Esa tabla, verdad, tenía valores en todos sus estados, ¿no? Si tenemos JK, hay 4 estados diferentes, ¿no? 0, 1, 2 y 3, y todos tenían su valor, ¿cierto? Entonces eso de que sea error, no, porque nosotros en el maestro esclavo precisamente colocamos ese otro flip para que el error se quitó, cuando estamos realimentando, que oscilando ese en 1, entonces colocamos otro flip para que mantuviera el valor, ¿cierto? Entonces José Ignacio nos dice, ¿es un toggle o
que se van alternando los LEDs, sí, efectivamente, eso es, acá hacemos conmutación que complementa, que si nosotros tenemos una salida, no importa la que sea, si J vale 1 y K vale 1, la salida la complementa, ¿cierto? La salida la conmuta. La salida es, Juan Sebastián nos decía que error, este es también el programa de conmutánea, no, no señor, porque nosotros ya estamos con este, ya es el integrado, estamos trabajando ya con el integrado, y en la clase pasada, al final, terminamos con un flip-flop funcionando perfectamente, no había ninguna parte de error, ¿no? Eso es la mitad, íbamos en la mitad, faltó la mitad hacia el final, eso que hicimos para que se quitara ese error, ¿cierto? Entonces veamos, si J vale 1 y K vale 1, entonces veamos, este circuito funciona en pulso de bajada, entonces el interruptor lo llevamos a 1, porque son pulsos, ¿no? Lo llevamos a 1 y vamos en pulso de bajada. ¿Qué pasa? De 1 a 0, ¿cierto? Entonces ahí cambia el valor. Ahora nuevamente lo llevo a 1 y hago pulso de bajada, cambia el valor, ¿cierto? Entonces lo hago con el espaciador, o si estuviéramos en el protobar, estuviéramos moviendo ese interruptor, entonces estamos viendo, ¿cierto? Y ya lo estoy moviendo más rápido el interruptor, entonces ustedes como ven, cada vez invierte, porque en 1 a 1 es lo que hace es invertir, invierte la salida, conmuta la salida, complementa la salida, ¿cierto? Ahí estamos verificando únicamente la tabla de verdad. Estamos viendo, sí, guardo memoria. Bueno, sí, sí resetea, efectivamente. Sí hace set, sí. Y esto es más las conexiones, ¿no? Porque aquí lo que estamos es el integrado. Llamamos el integrado 7476, un flip-flop, solamente uno. Se conectaron las entradas, las salidas y ya. O sea, es más la conexión como está, ¿cierto? Con el maestro esclavo ya son las compuertas, ¿cierto? Las compuertas, cómo se conectan, ¿no? Entonces, cómo funciona realmente esto. ¿Vale? Entonces, ahí están viendo que yo estoy moviendo entonces, cada vez que haga blanco de bajada, entonces él está invirtiendo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se va a probar. Así es como se califica el circuito. Bueno, entonces, veamos. Bueno, yo aquí, un momento. Entonces, por ejemplo, veámoslo acá. ¿Cierto? Entonces aquí ya no lo estamos viendo en el esquema del circuito, sino estamos viendo en el protobar. Bueno, entonces aquí tenemos el interruptor. Para hacer la simulación, entonces ya saben, con ese, simula y volvemos a colocar ese, ¿cierto? En este caso, ese simula, ese no simula, ¿no? Para que veas por rapidez. Lo necesitamos, depende de lo que estamos trabajando. Entonces ahí tenemos ahí lo mismo, es el flip-flop, en este caso es el 7473, es un flip-flop, entonces tiene, ya en este caso internamente, yo ya dejé J vale 1, K vale 1, ¿no? Si J vale 1 y K vale 1, entonces veamos, movamos este interruptor, ¿cierto? Porque obviamente como es en línea, pues se demora un poquito más. Multisim sencillo, que se demora, tiene su tiempito, pues estudiamos en el protobar, vemos que estos LED cada vez se van invirtiendo, ¿no? Tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Es imposible que el circuito tenga los dos LED prendidos. No puede pasar. Precisamente eso era lo que pasaba en un momento dado. Ese era el famoso error que estaban los dos LEDs en 0, 0, ¿no? Porque la entrada era 1, 1, 0, 0 y nos tocó seguir trabajando con el flip-flop, seguir modificándolo para evitar que los dos estén encendidos. Y eso tiene su lógica porque decimos, o estamos reseteando, ¿cierto? Que la salida sería entonces en este caso el estado de flip-flop de 0, o estamos haciendo inicio, set, o estamos reseteando, estamos reset, S, R, o estamos haciendo set, ¿cierto? Pero no puede ser ninguna de las dos, no puede ser, o es un 1 o es un 0 el estado del flip-flop, no puede ser 1, 0 al tiempo, ¿no? Entonces por eso nunca los dos van a estar prendidos. Pues ahí eso es lo que se califica, por ejemplo. Pues obviamente la condición del integrado, que pues ya las entradas, las salidas, o el interruptor debe tener su antirrebote. Antirrebote lo hacemos con las NOR, ¿no? No vamos a utilizar un flip-flop JK para hacer antirrebote, porque se pierde. Estamos perdiendo todo mm, las propiedades del flip-flop. Lo hacemos con dos compuertas NOR o dos compuertas NAND realimentadas. Bueno, entonces aquí vemos, cada vez que mueva en este caso, aquí en la parte, el interruptor, cuando está en la parte derecha es 0, cuando está en la parte izquierda es un 1, ¿cierto? Entonces, digo, bueno, entonces queremos que sea un pulso de bajada. Entonces, solamente impulso de bajada de 1 a 0 es que cambia. Tengo que llevarlo nuevamente a 1, ¿no? Ahora, de 1 a 0 cambia, ¿cierto? Impulso de bajada. Bueno, entonces eso era, recordando el funcionamiento del flip-flop.
Entonces nos vamos al tablero. Bueno, entonces ya estamos en el tablero. Entonces vamos a ver. Bueno, el tablero, entonces. Vamos a ver entonces aplicaciones, ¿no? Ya sabemos, sabemos cómo funciona el flip-flop internamente, ¿no? Con las compuertas. Sabemos que la tabla de verdad. ¿Cierto? Es sencillo, tengan en cuenta. Quiero, si R está en 1 a la salida, entonces ese es porque es un 0, ¿no? Queremos que el estado sea 0. Estamos reseteando. Si queremos hacer set, o sea, J vale 1, a la salida, entonces el estado flip flop debe ser un 1. ¿Ya? Cuando es 0, 0, pues obviamente guarda memoria. Cuando es 1, 1, inverte. Conmuta o complementa. Pues ya está entonces. Entonces vamos a aplicaciones. Aplicaciones con circuitos que guardan memoria, con circuitos secuenciales. ¿Cierto? Entonces veamos aplicaciones. A ver, ¿qué podemos hacer? Aplicaciones. Bueno. Entonces, específicamente, estamos con el flip-flop, pero entonces también estos son circuitos secuenciales. Aplicaciones de circuitos secuenciales. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos circuitos secuenciales. Entonces, bueno, una de las aplicaciones, de las primeras aplicaciones de los circuitos secuenciales es el contador. Bueno, vamos a hacer un contador. Como su palabra lo dice, ¿cierto? El contador, pues es un dispositivo que cuenta eventos, ¿cierto? Puede, por ejemplo, si uno está a ese dispositivo, a ese circuito, a este contador, uno lo puede conectar a un sensor y ese sensor, por ejemplo, cada vez no sé, por ejemplo, en el Transmilenio, cada vez que entre una persona al Transmilenio, haga el conteo de ese número de personas. Cada vez que pasa a través del sensor, entonces el contador empieza 1, el siguiente 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay contadores que hacen conteo ascendente, ¿cierto? Y también hay contadores que hacen conteo descendente. ¿Vale? Como nuestra idea es llegar al circuito integrado, entonces vemos el circuito integrado y luego vemos cómo funciona y qué hay que hacer en el circuito para llegar a ese circuito integrado, ¿vale? A ese integrado. Entonces, bueno, el contador es un dispositivo que cuenta eventos, entonces en este caso tenemos dos tipos de contadores, ¿cierto? Dos tipos de conteos, ¿cierto? Entonces tenemos el conteo ascendente, ¿sí? Y tenemos el conteo descendente, ¿no? Ascendente, entonces no hay problema. Y el conteo descendente. Bueno, entonces vamos, el circuito integrado, ¿cuál es? El circuito integrado. No lo coge todo. Bueno, ahí está. Entonces tenemos, veamos, el circuito integrado. ¿Y cuál es? Circuito integrado del contador es el 74193. Si nosotros buscamos por internet el datasheet de este circuito integrado, vamos a ver las entradas, cuáles son las salidas, BCC, tierra, el pin que es de habilitación, enable, ¿cierto? Que habilita, funciona el circuito, no funciona el circuito, ¿cierto? Hay una breve explicación de cómo funciona, ¿no? Normalmente son 3 o 4 renglones, ¿cierto? Y si da lugar, pues una tabla de verdad, ¿cierto? Cuando entonces entramos a... Entonces vamos, yo aquí voy a colocar el circuito integrado, ¿cierto? Obviamente, pues no con los pines, porque pues solamente eso es mirar por internet qué pines son para trabajar con él. Pero bueno, tiene sí, efectivamente, como dato de entrada, ¿cierto? Hay un dato de entrada, es un número de 4 bits, es un dato de entrada.
Y ese dato de entrada es A, B, C, D. Como si fuera el integrado del BCS de segmentos. ¿Cierto? Ese dato de entrada a ese integrado, que es el decodificador, entra en binario ABCD. A es el de menor peso. O sea, aquí igual se mantiene ABCD, A de menor peso. Menor peso. O sea, que estamos diciendo, bueno, eso quiere decir que yo aquí tengo que colocar un interruptor, ¿no? Un dato de entrada. Lo cambio. ¿Cierto? Es un dato de entrada que tiene 4 interruptores. Es nuestro interruptor. Tenemos entonces, este es este contador, lo vamos a trabajar, él trabaja en números que tienen 4 bits, ¿cierto? Son números de 4 bits, como vemos ahí, como ese dato de entrada. Si tiene 4 bits, es una aplicación de circuitos secuenciales, o sea, obviamente vamos a trabajar con flip-flops. En ese caso, ese circuito internamente, ¿cuántos flip-flops tiene? ¿Quién me lo puede decir? Bueno, entonces, nos vamos. Perdone, profesora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, entonces Reinaldo Toledo, ¿puedes contestar, por favor? Reinaldo. No, mira, ya Gabriel, tranquilo, lo mismo creo que Francisco, ya Gabriel otra vez nos contestó. Cuando si estamos trabajando un número, porque aquí todo lo que está respondiendo, la idea es que tengo que, vamos a la segunda tanda de preguntas, la nota, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con 4 bits, ¿cuántos flip-flops se necesitan? Entonces, muy amablemente, Gabriel Otalera, muy bien, le está diciendo 4 flip-flops, sí, porque un flip-flop guarda máximo el dato de un bit. Y si vamos a trabajar con 4 bits, necesitamos 4 flip-flops. Quiere decir que si estamos trabajando con 4 flip-flops, entonces como salida, ¿cierto? Salidas, tenemos 4 salidas. Internamente hay 4 flip-flops, ¿cierto? Entonces tenemos la salida Q sub A, ¿cierto? Porque los flip-flops, las salidas son Q y Q negado, ¿no? Entonces ya están hablando de Q porque es un flip-flop. La salida de Q sub A, Q sub B, la salida del segundo flip-flop, Q sub B, Q sub C, Q sub D. Ahí tenemos las 4 salidas. Entonces, como esas son las salidas, normalmente eso nosotros, esas salidas, ¿cierto? Las vamos a llevar entonces al BCE 7 segmentos, las vamos a llevar a las 7 resistencias y vamos a trabajar entonces con con dato de salida, pongámoslo rojo, con el display. Ahí sí ya vamos a ver. Ese conteo lo vamos a ver en decimal directamente. ¿No? Porque esas son QSUT A, QSUT B, QSUT C y QSUT D son las salidas de los flip-flop. Si lo conectamos al ABCD del decodificador BC, 7 segmentos, y ahí nos vamos a las 7 resistencias. Y de las 7 resistencias vamos al display. Ya podemos ver, bueno, sí, ya podemos ver ese conteo, lo vemos entonces en el display. Ya vamos a ver ese conteo. Bueno, entonces esa es la salida. Este contador como tal es sincrónico. De acuerdo a cómo está conectado internamente, es un contador sincrónico. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Luis Alfonso ya nos puede decir qué es un circuito sincrónico. Eso de sincrónico hace referencia aquí, ¿no? ¿Me escucha? Sí, creo que sí, yo te que escuchar, sí que es un poquitico más alto, pero sí. Sigue. ¿Así está mejor? Sí, está bien, está perfecto. Eso de que sea sincrónico quiere decir. Que el pulso de reloj es el mismo para todos los flip-flops. Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien, Luis Alfonso Díaz, ¿no? Entonces te busco rapidísimo aquí, Luis Alfonso Díaz. Ah, bueno, mira, ahí tenías un 5, ponemos un punto. Sí, que respondiste la pregunta, no hay problema. Sí, señor, entonces, sincrónico es que internamente todos los flip-flops están conectados, o todos tienen el mismo reloj, están a ritmo, todos tienen el mismo reloj, ¿no? El mismo clock. Este es bueno, este es el contador, entonces el 193, ¿cierto? Entonces también, cuando se habla que se trabaja con información de 4 bits, quiere decir, si a las ceras son 4 bits, eso me lo puede decir, por ejemplo, miremos, vámonos abajo, Víctor Orellano, por
Víctor, Sí, profe. no se escucha. Si quieres, dinos, Víctor. Ah, bueno, Víctor, puedes, por favor, después decir, si tenemos 4 bits, entonces ¿hasta qué valor máximo podemos llegar? ¿En decimal? En decimal, hasta Sí, señor. 15. Sí, está bien. Ahí está el 5. Muy bien. Ah, bueno, como llegamos ¿tú dijiste cuánto, perdón? 15. Señor, está bien. Como llegamos hasta 15, entonces los contadores se nombran por módulo, o sea, depende del valor que llegue, hasta qué valor llega, entonces se habla que el contador es módulo, ¿cierto? Módulo 16. Eso quiere decir que puede llegar hasta 16 estados. Pues llega de 0 hasta 15. Hace conteo y llega hasta 15. Entonces, módulo 16. Bueno, si es módulo 8, entonces de 0 hasta 7. Así es como se nombran los contadores. Entonces, tenemos los datos de entrada, datos de salida, entonces son los datos, los pines que son las salidas del flip-flop, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, ya sabemos que este contador va a llegar entonces hasta el valor máximo que es 15, ¿cierto? Entonces, veamos las otras entradas. Entonces, hay una entrada, esa entrada se llama, esa es borrar. Bueno, circunstancia y la mayoría de los circuitos, pues de aquí en adelante guarda memoria, van a tener un pin que es borrar, porque no, o sea, está haciendo conteo y queremos, no, ya no quiero que haga más conteo, entonces borre la información. Entonces tiene la opción de borrar. Como no tiene ningún circulito al inicio, eso quiere decir, si colocamos nosotros un interruptor en esa entrada, quiere decir que con uno, ¿cierto? Estamos habilitando esa entrada. Entonces con uno, bueno, si tuviera el circulito, se las redes. Sí, hay un circulito, efectivamente por aquí hay un circulito, donde también es un dato de entrada, y este pin se llama cargar. Vamos a cargar un dato. Bueno, vamos a cargar un dato, entonces aquí también vamos a colocar un interruptor, ¿cierto? De tal forma de que, bueno, yo quiero cargar el dato. ¿Qué dato va a cargar este contador? Él va a cargar el dato ABCD, como es un dato de entrada, yo puedo tener, por ejemplo, en ese interruptor un 7. Entonces, cuando en el pin cargar, ¿cierto? Lo tenemos, si está con el circulito, quiere decir que se habilita, ¿cierto? En lógica negativa, o sea que si colocamos un 0, ¿cierto? Como dato de entrada, él va a cargar el dato que está en ABCD. Entonces, inmediatamente en ese display, ¿cierto? Vamos a ver el 7, porque ¿no? Ahora, si queremos que haga conteo, entonces obviamente el pin para cargar lo dejamos en 1, ya deshabilitamos cargar, si no, no, haga conteo. El pin de borrar, ya no queremos que borre, queremos que haga conteo, lo llevamos a 0, ¿cierto? Entonces que haga conteo. Bueno, pero sí, para hacer conteo, pues aquí falta lo más importante, los pulsos, ¿cierto? Para poder que esos flip-flop funcionen y vamos entonces cómo es que está haciendo ese conteo, ¿no? Entonces, veamos, hay 2 pines, este contador tiene 2 pines de entrada, ¿cierto? Eso es el pin, aquí pues muy importante, es el pin 4 y es el pin 5. Entonces el pin, hay uno que se llama conteo, este es conteo descendente, ¿cierto? Y el otro pin se llama conteo ascendente. ¿Cierto? Entonces si uno busca la información de este contador, entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, sí, ese contador nos va a mostrar en el display, nos va a mostrar esa salida, ese conteo, ¿sí? Si el pin, o sea, el pin 4 de conteo descendente, ¿cierto? Si queremos que haga conteo descendente, bueno, si él lo hace, si ese conteo descendente está en 1, ¿cierto? Lo va a hacer, pero con la condición que en el pin de conteo ascendente estén ahí los pulsos. Bueno, en este caso, vamos a hacer conteo ascendente. Los pulsos, esos pulsos que nosotros lo vamos a hacer a mano, esos son los pulsos que va a contar. Los pulsos que tenemos va a contar. Él hace eso, sí, pero si la otra entrada, hay 2, una ascendente y otra descendente. Si la otra está en 1. O al revés. Entonces decimos, no quiero que haga conteo ascendente. Conteo ascendente, entonces ahí vamos a tener los pulsos, pero sí, va a ser el conteo, lo vamos a ver en el circuito, en el display, pero si la otra es un 1. Bueno, entonces,
circuito funcione, para que el circuito muestre ese conteo. ¿Bueno? ¿Cierto? Entonces, nosotros solamente tenemos lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Nosotros solamente tenemos un interruptor, ¿cierto? De 3 pines, 2 posiciones, y ese interruptor es lo que estamos cambiando, tanto en el protobar como en el esquema de circuito es lo que estamos cambiando a 0, 1, 0, 1, 0, 1. Solamente hay un pulsador, solamente hay un CLK, ¿cierto? Entonces, nos dicen que el integrado nos va a mostrar en el display el conteo, ¿cierto? Si en uno de los pines ponemos pulsos y en el otro le dejamos en uno. Sí, pues que solamente tenemos un pulso, solo uno. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Nos toca hacer un circuito, ¿cierto? De tal forma que ese circuito, ¿cierto? Tenga como dato de entrada, ¿cierto? Sea un interruptor. Vamos a colocar ahí un interruptor, ¿cierto? De tal forma que ese interruptor, si lo tenemos en 0, ese interruptor va a ser conteo descendente, ¿cierto? O si ese interruptor lo tenemos en 1, va a ser conteo ascendente. ¿Sí? Eso eso es un dato de entrada. Y en el otro dato de entrada, pues vamos a tener los pulsos. ¿Vale? Vamos a tener esos pulsos que son los que vamos a estar con la mano, vamos a estar 0, 1, 0, 1. Eso es flanco de bajada, ¿no? O flanco de subida. ¿Cierto? Entonces nos toca hacer ese circuito. ¿Sí? Entonces, porque no vamos a estar, bueno, es que quiero que haga conteo descendente. Entonces no, vamos a conectar los pulsos, los vamos a llevar al pin 4. ¿Cierto? Vamos a llevar al pin 4, entonces en ese pin 4, ¿cierto? Queremos que haga conteo ascendente. Bueno, en este caso conteo ascendente, así lo llamamos al pin 4. Pero y el 5 lo dejamos en 1. No, pero es que ahora yo quiero que haga conteo ascendente. Entonces no, llevemos los pulsos ya no es al pin 4, sino al pin 5. ¿Cierto? Entonces nos tocaría hacerlo manualmente. Entonces no queremos que sea así. Nosotros queremos que el circuito funcione automáticamente. Que no, que aquí con el interruptor, sin el interruptor colocamos, en este interruptor, nosotros colocamos 0, pues que lo haga internamente o que funcione, de tal forma de que ese circuito que nos toca hacer, si lo conectamos a los pines 4 y 5, ¿cierto? Vamos a ver que efectivamente en un pin está 1 y en el otro están los pulsos, o al revés, depende de lo que queramos, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas sobre eso, ese circuito. Entonces aquí vuelve y aparece la compuerta, o bueno, más que compuerta, pues sí, qué operación lógica, ¿cierto? Que tiene varias entradas. Si una de ellas es 0, a la salida es un 0. ¿Cierto? Con que ya una de ellas sea un 0, la salida es un 0. ¿Qué operación lógica es? José Ignacio Rodríguez, Santiago Casiano, sí, muy bien. Bueno, ahora aquí vamos a ver, pero aquí, por ejemplo, porque estamos tratando de hacer este circuito. Este circuito nos dice, en un pin, ¿cierto? Es un 1. ¿Cierto? En un pin está la información 01, 01, 01 y en el otro es un 1. O al revés. En un pin es la información y en el otro lado es un 1. Entonces, bueno, deja pasar la información en una ocasión, ¿cierto? O es un 1. O déjala pasar la información o es un 1. Entonces aquí, pues, bueno, pues no, es que ya no. Dicen que ya no es un 0. Me dicen que queremos que a la salida sea un 1. Si es un 1, entonces ¿con qué compuerta trabajamos? Me dicen, ¿sería con cuál? Es lo mismo, si tenemos una operación lógica que tiene todas sus entradas y una de ellas es un 0, ¿cierto? Inmediatamente a la salida vamos a encontrar un 1. ¿Qué compuerta sería? Muy bien, sí, ahí nos está diciendo Juan Sebastián, es la NAND, efectivamente, es la NAND. Pues la salida, estamos llegando a la salida, ¿no? Pues la NAND. ¿Sí? Entonces, este circuito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tenemos que hacer un circuito de tal forma que, ¿cierto? Este es un interruptor, tenemos el circuito, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta todos los valores, cuando sea 0 y cuando sea 1. Entonces, veamos, tenemos nuestro barraje, que siempre hacemos, ¿cierto? Lo llevamos a una resistencia
Ahí tenemos entonces la negación. Entonces ya sabemos que lo que queremos es que cuando uno sea un pin, una salida sea un 1, la otra saque la información, ¿no? Ya nos indica que entonces debe tener por lo menos 2 compuertas. Y como es un 1, entonces, bueno, vamos a hacer esto. Tenemos la compuerta, las 2 compuertas, ¿cierto? De tal forma entonces, cuando sea 0, ¿cierto? Y cuando sea 1. Entonces, aquí tendríamos entonces nuestros pulsos. ¿Cierto? O sea, aquí tenemos nuestros pulsos. Los veamos. Bueno, tenemos 0. Si es un 0, entonces en la primera compuerta sería un 1. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ahí estamos viendo la información, la dejo pasar. Ese 0, entonces entra en la segunda compuerta y como es una negación, pues vamos a ver un 1. Bueno, ahora veamos que sea un 1, el interruptor. Si está el 1, entonces la primera compuerta se convierte en 0, entonces como está negado, pues siempre nos va a mostrar un 1. ¿Cierto? Y ese 1 estará entrando a la segunda compuerta. En la segunda compuerta, pues deja pasar la información, deja pasar los pulsos. Entonces ahí está, ahí tenemos el circuito. Este es el circuito que necesitamos para accionar este contador. ¿Cierto? Vamos a trabajar con este contador y necesitamos entonces, ese circuito lo conectamos al pin 4 y al pin 5. Entonces, por ejemplo, si es conteo descendente, si queremos que sea conteo descendente con el 0, ¿cierto? Conteo descendente con el 0. Con el 0, entonces, tendríamos aquí sería el pin del conteo descendente, ¿cierto? Y aquí tendríamos conteo ascendente. Bueno, entonces, de este circuito conectamos al pin 1, al pin 4, ¿cierto? Y al pin 5, de tal forma que ya no tenemos 2 pines diferentes, uno para conteo ascendente, otro para conteo ascendente, sino no, solamente lo vamos a trabajar cómo, en ese caso, funciona el contador. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haremos este circuito? Bueno, entonces, pues, trabajemos lo mismo con un conteo de 4 bits. Entonces, hagamos también ese mismo orden. Vamos A, B, C, D. Bueno, entonces, si queremos hacer la tablita, la tabla de verdad. Entonces, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? 4, 5, ¿cierto? 6. Bueno, eso sucesivamente. Estamos haciendo conteo ascendente. Entonces veamos, estamos 0, de 0 nos vamos a 1, de 1 a 2, 3, 4, 5, 6 y así va. Hasta 15, ¿no? Podemos llegar máximo hasta 15. Entonces nos dicen hagan hacer el circuito contador. Entonces, bueno, nos toca analizar cómo vamos a ver ese conteo. Entonces, varias cosas para ver aquí qué es. Veamos ese primer bit, el bit de menor peso. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos, cuando nosotros estamos pasando de 0 a 1, estamos viendo que este primer bit está en 0 y pasa a 1, ¿cierto? Y entonces ahora pasamos de 1 a 2.
Cuando estamos pasando al siguiente número, como es conteo ascendente, de 1 pasó a 0. Y ahora cuando nos vamos al 3, de 0 pasó a 1. Ahora nos vamos a 4. De 1 pasó a 0. Vamos a 5. De 0 pasó a 1. ¿Cierto? Y así seguimos sucesivamente. Cada vez que hagamos el conteo, que hagamos el siguiente, el primer bit está cambiando a 0 a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Y por ejemplo, si queremos que ese circuito, el conteo que queremos que haga sean los pulsos, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros pulsos. Bueno, cada vez que yo muevo los pulsos, tengo que ver que yo hago 1, 2, 3, 4, 5 pulsos, tengo que ver en ese contador 5. ¿Cierto? Ese cuente los 5 pulsos y como dato final aparezca el 5. Entonces esos flip-flop, ¿qué creen ustedes que esos flip-flop, en qué valor deberían estar? ¿En qué parte de la tabla de verdad de flip-flop deberían estar el flip-flop? Si cada vez que cambiamos, cada vez que hacemos pulso, sí, veamos el primer flip-flop, tengan en cuenta que ya alguien nos confirmó que estamos trabajando con 4 bits, es porque son 4 flip-flops. Entonces en este momento estamos mirando el primer flip-flop, el flip-flop que tiene el dato A o el bit A, bueno, o el bit de menor peso. Entonces estamos en 0. Sí, cambió a 1. Entonces vamos al siguiente, cambió a 0. Vamos al siguiente, cambió a... Entonces cada vez que hagamos un pulso, cambia, lo está invirtiendo. Hacemos un pulso, cambió, pulso, cambia, va cambiando, va cambiando. Entonces, ¿qué valor creen ustedes que debería estar el flip-flop para que cada vez que hagamos un pulso, invierta esa salida? Juan Sebastián nos está diciendo, Juan Sebastián casi nos dice entonces el salto, ¿no? J vale 1, K vale 1. Esa conmutación, ese complemento, efectivamente. Si en ese flip-flop, este primer flip-flop, J vale 1 y K vale 1, cada vez que hagamos un pulso, él invierte la salida. Entonces, como arrancamos en 0, cuando hagamos el pulso, invirtió la salida. ¿Sí? Hacemos un pulso, volvió la invirtió. Hacemos un pulso, invirtió la salida. Hacemos un pulso, invirtió la salida. ¿Sí? Efectivamente. Eso ya nos está diciendo, entonces ese contador tenemos que tenerlo en modo de conmutación, o sea, en 1, 1. J vale 1, K vale 1. ¿Cierto? Cuando es 0, 0, guarda memoria. Cuando está reseteando, el estado es 0. Cuando está haciendo set inicio, el estado es 1. Pero cuando estamos en 1, 1, él invierte, siempre invierte, conmuta. Entonces, aquí estamos, solventamos el primer bit. Ahora, si nosotros analizamos el siguiente, entonces estamos viendo que, por ejemplo, por cada 8 unos, ¿cierto? 8 unos, pasa ceros, perdón, pasa a 8 unos. Y si vemos el siguiente, por cada 16 ceros, pasa a unos, ¿cierto? Hace el cambio. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, eso quiere decir, ¿qué nos está indicando? Primero, que el primer bit está cambiando más rápido, ¿cierto? Porque cada vez que movemos el pulso, está cambiando. El siguiente bit ya está cambiando más lento y depende del cambio del primer bit, ¿cierto? El flip-flop C. El flip-flop C va cambiando dependiendo de los datos que tenga el flip-flop B, ¿cierto? Entonces podemos hacer el circuito teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Entonces veamos. Necesitamos 4 flip-flop, ¿no? Entonces, dibujemos nuestros 4 flip-flop y veamos cómo los podemos conectar. De tal forma que veamos son 4 bits. Bien. Entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos flip-flop, obviamente, como hay un pin que es borrar, ¿cierto? Ese pin es negado, eso es de lógica negativa. Cuando tengamos un 0 en ese pin, se borra todo. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Tenemos que poder borrar igual que el integrado. Queremos llegar al integrado, ¿no? Al 193. Entonces, el circuito que estamos haciendo, sí, también queremos que borre. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos todos los pins de cada uno de los flip-flops CLR y los llevamos a un interruptor borrar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este es
este es CLR, ¿no? PR es presento CLR. CLR es borrar, ¿no? Bueno, si queremos que con solo un interruptor borremos toda ¿cierto? Entonces el flip-flop, entonces con el dato 0 es borrar, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo unir todos esos pins, ¿cierto? Los podemos unir de tal forma que con solamente un interruptor no quiso, no lo quiso cambiar, y le decimos que sí. Entonces solamente esto lo podemos llevar, por ejemplo, lo llevamos por ejemplo aquí, lo llevamos a un interruptor, tenemos a un interruptor, ¿cierto? Y ese interruptor se va a llamar borrar. Entonces cuando colocamos, como es lógica negativa, entonces si colocamos un 0, ¿cierto? A todos esos flip-flop, con un 0 borra todo, ¿no? Borra todo. Bueno, entonces el circuito va a tener un interruptor que tenga la posibilidad de borrar. ¿Vale? Que solamente son todos los CLR y los flip-flop. Ahora, veamos cómo hacer las conexiones. Primero lo voy a pintar al revés, bueno, o sea, para que la conexión sea más sencilla, ¿vale? Tenemos, esos son flip-flop JK, ¿cierto? Y ya entonces, ya vimos que lo normal, ¿cierto? Para que él haga esa conmutación cada vez, entonces podemos llevar directamente tanto J como K, ¿cierto? Los llevamos a VCC, ¿cierto? Entonces directamente llevamos a VCC, ¿cierto? Como VCC, bueno, es un 1, entonces, bueno, es, ¿cierto? J vale 1, K vale 1, quiere decir que cada vez que haya un pulso, se va a invertir la salida, ¿no? Entonces, lo primero ya sabemos que es, ahora ubiquemos los flip-flop. En este caso, entonces aquí tendríamos, aquí vemos. Este es el flip-flop 0. Creo que me voy a hacer esto aquí, que me quede muy, vamos a hacer aquí mejor. Me va a quedar esto. Entonces tenemos ahí el flip-flop 0, ¿cierto? En orden del sistema binario, ¿cierto? Entonces este es el flip-flop 1, ¿cierto? Flip-flop 2 y flip-flop 3. Entonces, vemos que de acuerdo al conteo que el flip-flop de menor peso es el más rápido, ¿no? Entonces así, a ese flip-flop entonces le vamos a colocar como él funciona, es con pulso baja a él directamente, a ese flip-flop vamos a colocar entonces los pulsos. Ahí van a entrar los pulsos. ¿Sí? Obviamente ya sabemos que cuando tenemos los pulsos porque ya tienen antirrebote, ¿no? Están con antirrebote. Bueno, entonces aquí a la salida entonces tenemos el Q, coloquemos aquí el Q, ¿cierto? Q negado. La salida de nuestros flip-flop, Q negado, Q negado, Q, aquí arriba negado y es Q negado. Bueno, entonces aquí, a la salida de Q, por ejemplo, entonces, ¿cierto? Entonces este va a ser Q sub 0, la salida. Este va a ser Q sub 1, salida. Q sub 2, salida, ¿cierto? Q sub 3. Son las salidas de los flip-flop. Entonces, la primera, cada vez que hagamos los pulsos, la primera va a estar invirtiendo porque las entradas son 1, 1. Está invirtiendo, ¿cierto? Está conmutando la salida. Eso quiere decir que ese primer flip-flop, entonces, de acuerdo a los cambios de ese primer flip-flop, va veamos aquí entonces el reloj. Pongamos aquí nuestro reloj de cada flip-flop. Entonces, los demás flip-flop van a depender el flip-flop A, o bueno, el flip-flop 0, que en este caso son el bit A, bit B, C y D. Entonces, el flip-flop 0, ¿cierto? O el flip-flop 1 va a depender del flip-flop, en este caso, vamos a conectar aquí. Porque de acuerdo a los cambios que tengan esos pulsos a la salida, ¿cierto? Vamos a ver que entonces va a cambiar el siguiente flip-flop.
¿cierto? Y lo mismo va a pasar con los siguientes flip-flop. Van a depender de ese cambio del flip-flop anterior, ¿cierto? Van a depender y aquí lo estamos viendo, ¿no? Está en 0, 0. Cuando está cambiando de 0 a 1, el bit 1, de 0 a 1, 0 a 1, el siguiente está dependiendo de ese cambio para cambiar de 2 veces 0 a 0. Con el flip-flop 1, con el flip-flop 2 y con el flip-flop 3. Bueno, entonces aquí, como nos interesa son los, cuando es blanco y bajada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el análisis. ¿Cómo va a ser? Entonces aquí, vamos a ver, coloquemos, estamos completo. Tenémoslo, entonces, en cada pulso de bajada, que nos muestre qué está pasando con el flip-flop. Voy a quitar la mitad, puede ser. Entonces, vamos a coger algo que no debería, pero ahí vamos a ver si no lo dejo borrar. Es blanco y baja es el que interesa, ¿no? Un poquito para arriba. 1, 1, 0, 0. Tendríamos 1, 1, 0, 0. El siguiente entonces estaría, aquí sería 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Y así sucesivamente, lo seguimos leyendo. Estas son las salidas de los flip-flop. Entonces, si nosotros miramos ese número en binario, lo pasamos a decimal, entonces el primero tenemos el 0. El siguiente es un 1. El siguiente, 2. ¿no? El siguiente, 3. El siguiente, 4. Siguiendo la misma lógica, el siguiente va a ser 5, 6, y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta 15. Cuando todos sean unos. Como es el número de pulsos, cuando esté en 15, vuelve y arranca. 0, 1, 2, 3, hasta 15. Entonces, teniendo conectados de esta forma, los flip-flop, estamos viendo que el primer flip-flop es el más rápido, ¿cierto? Y ese primer flip-flop está, dependiendo de ese número de pulsos, está gobernando, gobernando el segundo flip-flop, ¿cierto? Porque esa salida, cuando está en 0 y 1, ese pulso baja de 1 a 0, hace que el segundo flip-flop cambie. Y lo mismo entonces, eso es cada dos pulsos, ¿no? Y el siguiente flip-flop va a ser cada 4 pulsos. Y el siguiente flip-flop va a ser cada 8 pulsos, que es lo que vemos acá, ¿no? Aquí después de 8, si fuera el último flip-flop, después de 8 pulsos, cambia uno, ¿cierto? Porque cada uno depende del siguiente. Si nosotros vemos este circuito, quiere decir que este circuito es sincrónico o asincrónico. ¿Quién no lo puede decir? Bueno, por el chat o alguien quiere alzar la mano o con quién. Ese circuito, si es así, ¿es sincrónico o asincrónico? Cristian José nos dice que es sincrónico. Bueno, veamos. Siempre digo, bueno, Francisco Rodríguez. ¿Estás de acuerdo? ¿El circuito es sincrónico, Francisco? Francisco Rodríguez. Francisco, por favor. Estás mirando, estás mirando. Bueno, estás en el chat, Francisco, sincrónico, sí señora, o eso pienso por lo menos. A ver, Gabriel Talora, ¿crees tú que este circuito es sincrónico o asincrónico? Bueno, tus compañeros están diciendo que es No es sincrónico. sincrónico, ¿me escucha? Gabriel, ya te estamos escuchando. ¿Tú dices que no es sincrónico? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no es sincrónico? porque ¿Por qué? el pulso de cada uno de los flip-flops depende del anterior y por ende pues no es el mismo para todos. Sí, señor, muy bien, Gabriel. Gabriel Otalora, entonces, vamos de una vez aquí, Gabriel Alejandro Talora. Ahí está la respuesta, 5. Sí, señor, efectivamente, para que Francisco y Cristian, para que se den cuenta, por ejemplo, esto se ve aquí inclusive, ustedes ven que es mucho más rápido el cambio en el primer bit, estamos cambiando de 0 a 1, ¿cierto? Cuando pasamos de 0 a 1,
y pasamos al siguiente número, entonces 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Pero si ustedes ven el siguiente flip-flop es cada 2, es más lento. Como si tuviéramos el primer flip-flop, es así. ¿Cierto? El siguiente flip-flop ya es cada 2, es más lento. El siguiente flip-flop es cada 4, es más lento. ¿Cierto? Y el siguiente es cada 8, ¿cierto? Y eso se ve aquí. Aquí estamos viendo que es mucho más rápido, ¿es cierto? El flip-flop el primer flip es asincrónico, este circuito es asincrónico, porque cada uno está cambiando a su ritmo. El primer flip-flop, ¿cierto? Asincrónico. El primer flip-flop va más rápido que los siguientes. El último flip-flop es más lento. Primero, cada vez que damos un pulso cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Pero ahí vemos acá que el último no, el último sigue en 0, o sea, él no ha cambiado, ¿cierto? Entonces cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su reloj, ¿cierto? Y cada uno depende, o sea, depende del anterior, ¿cierto? Veamos, el flip-flop 0 o el flip-flop 1 va a depender del flip-flop 0. El flip-flop 2 depende del flip-flop 1, sucesivamente. Por eso es que el último es más lento, ¿no? Si todos los todos los CLK los tuviéramos conectados todos a los mismos pulsos, ahí sí sería sincrónico. Pero en este caso no. Cada flip-flop tiene su propio reloj, tiene su propio ritmo. ¿Bueno? Entonces en este caso, este circuito es asincrónico. Es un contador asincrónico. ¿No? O sea que estamos viendo que como está conectado, de acuerdo a esa conexión, vimos que en el diagrama de estados, ahí vamos a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, entonces, sí, ya tenemos el control ascendente. Hacer un circuito ascendente, sí, soy ascendente. Pero como nuestra idea es llegar al contador, él tiene la ventaja de que solamente hace conteo ascendente, ¿cierto? No solo hace ascendente. Él también hace circuito conteo descendente. ¿Cierto? También hace conteo ascendente. Entonces veamos. Ese circuito tengo que poder trabajar de tal forma de que sí, ya hace conteo ascendente, ya vemos. Ahora, ¿qué le hacemos al circuito para que haga conteo ascendente? ¿Qué le podemos hacer al circuito? Ya tenemos como respuesta aquí en estos CUSUT 0, CUSUT 1, CUSUT 2, CUSUT 2. A esto lo vamos a llevar entonces, ya tenemos eso. Entonces, este circuito, esas salidas, CUSUT 0, CUSUT 1, CUSUT 2 y CUSUT 3 lo vamos a llevar entonces a un display, ¿cierto? Obviamente la flechita nos indica que está el BCE 7 segmentos, están las 7 resistencias, lo llevamos entonces a un display 7 segmentos, ¿cierto? Llevarlo al display 7 segmentos, ¿cierto? Este CUSUT A al BCD lo vamos a llevar entonces al decodificar BCE 7 segmentos, pues lo llevamos a la A, al C y al D. Y vamos a ver entonces que cuando tenga el 0, tenemos en el display el 0, el 1, el 2, y sucesivamente. Listo. Ya lo tenemos, ya nos funciona, lo vemos en un display. Pero también nos dicen, ah, sí, pero ese circuito también debe tener, porque está integrado, él internamente solo tiene 4 flip-flops, porque la información que se está trabajando son solamente un número de 4 bits. O sea, internamente tiene 4 flip-flops, no tiene más. Pues con esos mismos 4 flip-flops tengo que poder hacer control ascendente y descendente. Ya tenemos el ascendente, ¿cierto? Que es así. ¿Qué haríamos? ¿Qué le hacemos al circuito para que haga conteo descendente? Si ya tenemos el ascendente, ¿qué se le puede hacer al circuito? ¿Qué creen ustedes? Puede ser aquí, acá, o aquí viendo la salida, ¿no? Ustedes ya tienen ese conteo ascendente, ¿qué le pueden hacer al circuito para que ahora veamos es conteo descendente? ¿Cierto? Por ejemplo, veamos aquí, veamos esto, a ver si esto ayuda, veamos esto. ¿Cierto? ¿Qué le hacemos al circuito?
¿Qué creen ustedes? Para que no me borre todo, solo lo azul. Estoy borrando ahí un ¿no? ¿Qué le podemos hacer a ese circuito? Lo podemos hacer. En el circuito lo podemos ver en el diagrama de estados y también lo podemos ver. Hay varias cosas por hacer. O también lo podemos ver aquí en la tabla de verdad, ¿no? Perdón, en la tabla de verdad, no en el conteo. Que en el conteo, sí. 0, 1. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esto. ¿Qué pasa? Sí, digo, esta es nuestra salida, ¿no? Pongamos esto. El primero es 0, 0, 0, si lo único que pasa. Tengo 1, 1, 1, 1. Pero bueno, empiezo a hacer ensayos, a ver qué. Ya tengo una respuesta, pues partamos de esa respuesta, ¿no? A ver qué podemos hacer. El siguiente es, lo voy a negar. 1, 1, 1, 0. El siguiente, llegamos al siguiente. Es 1, 1, 0, 1. Llegamos al siguiente. 1, 1, 0, 0. ¿Qué estamos teniendo ahí? Aquí, este es 15, ¿no? Este es 14, menos 1. Este es menos 2, parece. Este es 12. Y sucesivamente. Si tuviera, por ejemplo, suponiendo que ya tenemos aquí el 15, ¿no? Suponiendo, vamos a poner ahí, lo niego, no va a tener. Entonces seguimos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 8, ¿no? O 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y llegamos al 15. Pero, ¿sí? O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Cristian José, usamos los Q negados en vez de los Q, invertimos la salida. Sí, señor. Sí, eso está bien. Está bien. Aquí veamos llegar las salidas, nos dice Santiago. Cristian José, complemento. Juan Sebastián, comenzarlos todos en uno y conectarlos a los Q negados. ¿Sí? Sí. Hay varias formas, es una, pero hay varias formas. ¿No? Esta podría ser una. Bueno, si negamos, si hicimos la prueba, hicimos aquí en esta tabla, ¿verdad? Bueno, está de 0 hasta 15. Estamos negando la tabla, ya está dando 15, 14, 13, entonces neguemos la salida. Entonces nosotros podemos, esto quiere decir, si ya tenemos el circuito funcionando, entonces podemos decir, bueno, nosotros podemos colocar aquí, ¿cierto? Aquí, negamos la salida. Si negamos la salida, ¿cierto? Ya tenemos el conteo descendente. Lo que es negar todas las salidas, ¿no? Obviamente todos los bits. Sí, pero por aquí lo negamos. Sí, ya tiene una salida negada, ¿cierto? Que es la Q negado, ¿cierto? Por eso es que el explico tiene esa Q negada porque se puede utilizar para aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, Q está haciendo el conteo descendente y el Q negado ya, como estamos viendo que si lo negamos hace conteo descendente, entonces estamos viendo que, vamos a hacerlo. Sí, efectivamente, aquí creo que Nicolás nos dice, pues trabajemos con los Q negados, sí. Usemos los Q negados en vez de negar la salida, sí. Efectivamente, hagamos eso. Entonces, esos Q negados, ¿cierto? Podemos trabajar con él. Bueno, yo puedo trabajar aquí. Y tenemos, que esto no nos está dejando ver el circuito. Entonces, sí, esto va a ser Q sub 0 negado, ¿cierto? Q sub 1 negado, ¿cierto? Aquí vamos a tener Q sub 2 negado, ¿cierto? Y aquí Q sub 3 negado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos Q sub 1, entonces esas Q negadas, ahí ya tenemos el conteo ascendente, ¿cierto? Efectivamente, comenzamos todo en uno y conectamos los Q negados, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos los pulsos de acuerdo a esto, quiere decir que él está haciendo ambas cosas. Él está haciendo internamente esas compuertas, parece que son compuertas universales, esas compuertas universales, tienen dos salidas, ¿no? Están realimentadas, entonces él muestra las dos salidas, muestra tanto Q o él hace la tabla, ¿verdad? Entonces Q negado, ¿cierto? De esas, de análisis que hicimos en la clase pasada. Entonces, eso quiere decir que él hace, los dos circuitos los hace al tiempo, ¿no? Él hace tanto el conteo ascendente como el descendente, así como nos muestra, ¿cierto? Él nos va a mostrar
esta salida, nos va a mostrar los Qs, ¿cierto? También nos va a mostrar los Q negados. Mostrar, no, lo va a hacer, internamente lo va a hacer. Ah, sí, pero es que aquí hay un problema. Solamente tenemos, bueno, veámoslo aquí. Este circuito integrado solamente tiene un display en 7 segmentos. Solamente hay uno. Es ¿cierto? Solamente hay un display. En ese display tenemos que ver tanto el conteo ascendente, ¿cierto? Como el conteo descendente. Solamente hay uno. Entonces, en nuestro circuito que acabamos de hacer, ¿cierto? Decíamos que ese A, B, C, D, Q sub 0, Q sub 1, 2 y 3, ¿cierto? Estamos diciendo, bueno, eso si lo llevamos a un BCD de 7 segmentos, entonces lo llevamos a un display, ahí vamos a ver el conteo ascendente, ¿cierto? Estamos viendo el conteo ascendente, era lo que teníamos inicialmente. Pero ahora, bueno, pero abajo tenemos el conteo ascendente, pero solamente tenemos un display. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Solamente podemos, tenemos solamente un display, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos un conteo ascendente, que fue el primero que hicimos, conteo ascendente, ¿cierto? Ese circuito tiene un conteo ascendente, que son los coniegados, ¿cierto? Pero a la salida solamente tenemos, bueno, solamente hay una salida, que esa salida se va al BCE 7 segmentos. ¿Eso con qué circuito lo podemos hacer? Porque solamente tenemos una única salida. Ese circuito tiene 2 entradas, donde cada entrada son funciones diferentes. Una es conteo ascendente, otra es conteo descendente. ¿Con qué lo podríamos hacer? Una pista. Una, por ejemplo, es operaciones lógicas, la otra es operaciones aritméticas. Y solamente tenemos una salida, la que nos muestra esa operación. ¿Con qué dispositivo hacemos eso? Porque no tenemos 2 displays, ¿no? Solamente hay uno. ¿Un multiplexor, profe? Sí, señor, Víctor. Muy bien, Víctor Orellano, con un multiplexor. Santiago Rodríguez. Sí, efectivamente. Aquí lo que necesitamos es un multiplexor. Un multiplexor. Multiplexor tiene múltiples entradas, ¿cierto? Múltiples entradas y una única salida, ¿cierto? ¿Y qué salida nos va a mostrar? Bueno, ¿qué entrada? Porque esto viene a ser I sub 0, ¿cierto? I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿Cuál? La que queramos nosotros, ¿cierto? Entonces, yo ahora quiero ver ascendente. Ah, no, pues que yo ahora quiero ver la descendente. Entonces depende de unas entradas, ¿cierto? En este caso, pues si tenemos 2 entradas, si es por el sistema binario, tendríamos una única entrada, ese 0, ese. Entonces, si ese vale 0, me va a mostrar el conteo ascendente. Si ese vale 1, va a mostrar el conteo descendente. Ahí está, ahí lo solucionamos, ¿cierto? Entonces, en este circuito hacemos, bueno, eso quiere decir que si llevamos el Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, lo llevamos entonces a la entrada del multiplexor, entonces tenemos el conteo ascendente, ¿cierto? Y si llevamos el Q sub 0 negado, 1, 2 y 3, todos negados, los llevamos a la otra entrada, ¿cierto? De este multiplexor, entonces vamos a tener entonces la salida, el conteo ascendente, ¿cierto? Entonces, en este circuito, ¿cuántos multiplexores se necesitan? Pues ya vemos que el multiplexor es 2 por 1, ¿no? Efectivamente es 2 por 1. El multiplexor es 2 por 1. ¿Por qué 2? Porque hay dos funciones, ¿no? Dos funciones. Hace conteo ascendente y hace conteo descendente. Solamente hace eso, solo 2. Entonces, sí, es un multiplexor 2 por 1. Y hay única salida. Listo, no hay problema. Pero, ¿cuántos multiplexores se necesitan entonces en el circuito? Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cuántos multiplexores necesitaríamos en el circuito? Aquí, ya sabemos, multiplexor 2 por 1, ¿cierto? Entonces, tenemos la entrada. En este caso, la entrada es, bueno, ahí a ver, 4. Nicolás Galindo, muy bien. Sí, señor. Nicolás, son 4 multiplexores. Porque veamos, en este multiplexor tenemos la entrada es A, la entrada es B, ¿cierto? Y la salida es Y. Entonces yo, bueno, lo hago con el primer bit, el bit 0. Entonces mi entrada
En este caso la entrada, veámoslo aquí en qué color está, en azul. Entonces aquí la entrada va a ser Q sub 0, ¿cierto? La entrada va a ser, en moradito está, ¿cierto? Aquí. Q sub 0 negado, ¿cierto? Y nuestra salida va a ser, pongámoslo en verde, y sub 0, ¿cierto? Y por cada bit tenemos que hacer eso, por cada bit. De tal forma que a la salida vamos a tener entonces Y sub 1, bueno, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Entonces sí, efectivamente necesitamos 4 multiplexores, ¿cierto? 4 multiplexores, cada uno 2 por 1. Entonces, esto, si se acuerdan, esto es una práctica. Bueno, fue una práctica, ¿cierto? Donde trabajamos este integrado. Este integrado, ¿cierto? Este integrado tiene, veamos, integrado, que la ventaja que tiene este integrado, que tiene internamente 4 multiplexores, ¿cierto? Esta es una práctica que ya se hizo. Estos 4 multiplexores, entonces teníamos multiplexor 1, multiplexor 2, multiplexor 3, multiplexor 4, ¿cierto? Donde tenemos las entradas, entonces son A y B, ¿cierto? Entonces aquí las entradas A y B, bueno, y la salida es Y, bueno, yo lo pinto en verde, A y B, ¿cierto? A y B. La salida, entonces, es Y, bueno, ellos hacen referencia que es multiplexor 1, entonces Y sub 1, Y sub 2, salida Y sub 3, salida Y sub 4. Entonces, sí, cuando hicimos esa práctica, entonces la ventaja de este integrado es que todos los multiplexores están unidos, tienen unidos el selector. Solamente es un selector, solamente hay 2 entradas, y ese selector es el primer pin, ¿no? Ese es el S. ¿Cierto? De tal forma que cuando nosotros colocamos el selector en 0, ¿qué nos mostraba? A, ¿cierto? Ahora cuando en esta práctica les decía que a varios, cuando estaba trabajando en grupo, decía, bueno, veamos ese circuito, y les decía, A vale 3, B vale 7, veamos A, veamos B. Entonces ustedes los que movían el selector, dicen así, el selector. Si es 0, se ve A. Si es 1, ¿cierto? Si es 1, ¿cierto? El selector es 1, perdón, entonces vemos es B, ¿cierto? Entonces aquí pasa lo mismo. Son 4 multiplexores, cada uno de ellos, entonces, a cada uno de ellos, ¿qué? Al multiplexor 1 vamos a colocar Q sub 0, ¿cierto? Y Q sub 0 negado. Ese es el primer, de las salidas de los flip-flop, ¿cierto? Entonces, de tal forma de que si tenemos el circuito, nosotros tenemos a la salida, que tenemos los 4 multiplexores, están conectados los 4 multiplexores a cada uno de los flip-flop, ¿no? Entonces esa salida, dejémosla aquí igual, está en verde. Pues no lo hizo, aquí a ver si lo hace. No lo toma. No lo hace. No, a ver, perdón. Bueno, entonces, toda la salida de cada uno de esos multiplexores, entonces, pues, por ejemplo, en términos de este integrado, entonces, pues, esto es Y sub 0, pues, que como es Y sub 1, Y sub 2, pues, bueno, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, pensándolo en el sistema binario, los pesos. Ah, si esas salidas de los multiplexores, entonces, ahí sí, podemos llevarlo, ahí sí, lo podemos llevar a un display de 7 segmentos, ¿cierto? Porque todos ellos tienen un selector, ¿cierto? Ese selector SS, que es cada uno de esos multiplexores, como están unidos internamente, entonces yo lo puedo llevar entonces a un interruptor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahí? Pongamos un interruptor, de tal forma que el interruptor, cuando sea 0, nos muestre, en ese caso, nos muestre ¿cómo están azul?
nos muestra el Q sub 0. Todos los Qs, pues, cuando sea 1, ¿cierto? Nos muestra entonces todos los Q negados. Vamos a generalizar. Cuando sea 0, nos muestra todos los Q, o sea, conteo ascendente. Cuando sea un 1, nos muestra los Q negados, o sea, conteo descendente. Ahí en ese caso, ¿cierto? Tenemos solamente un interruptor que hace eso. Conteo ascendente, conteo descendente. Entonces, ahí sí ya estamos igual en este integrado. En integrado, contador 193, ese interruptor es este mismo. Ese interruptor que tenemos aquí, ese interruptor, cuando sea 0 hace conteo descendente, cuando sea 1 hace conteo ascendente. Entonces ya estamos igual. Ya este circuito de los flip-flop, ¿cierto? Él hace conteo ascendente, conteo descendente, pero si colocamos el multiplexor y solamente tenemos un display, vamos a ver entonces en un solo display, ¿cierto? El conteo ascendente, el conteo descendente. En este caso entonces, como ustedes veíamos al inicio, este contador se puede cargar con un valor, ¿no? Vemos que se puede cargar con el dato ABCD. O sea, este contador, aparte que hace conteo ascendente y descendente, también carga un valor, ¿cierto? Y a partir de ese valor, ¿y eso con qué, cómo lo cargamos? Con el interruptor, ¿no? Ese interruptor cargar, cuando colocamos el 0, le carga el valor. Si lo dejamos en 1, hace el conteo. Sí, carga un valor. Y a partir de ese valor, él hace el conteo. Entonces, adicional al conteo, tiene la ventaja que carga un dato. Y a partir de ese dato, hace el conteo. Y eso es un circuito adicional, o sea, aparte, o sea, internamente, aunque bueno, este es sincrónico, ¿no? O sea, el circuito realmente está hecho de otra forma, pero son igual 4 flip-flops. Aquí estamos haciendo es un contador asincrónico. Pero a este contador nos toca hacerle más cosas para que cargue el dato, ¿cierto? Entonces, así como lo tenemos, nosotros lo que queremos, bueno, en este momento no estamos registrando un dato, sino por el momento que haga conteo ascendente y descendente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tanto en Multisim como en Tinkercad, vamos a hacer los contadores. Un contador, obviamente, el circuito integrado, ¿cierto? En este caso, el circuito integrado para Multisim, pues es el 193, ¿no? 193. Bueno, vamos a conectarlo completo. Sí, vamos a trabajar en Multisim, ¿sí? El 7493 tenemos que poder cargar un dato, ¿cierto? Y a partir de ese dato con pulsos manuales, ¿cierto? Aquí tenemos esos pulsos, pero es que esos pulsos tenemos que conectarlos a este circuito, ¿no? Entonces que estamos haciendo un circuito especial, ¿cierto? Para conectarlo al integrado y poder con un solo interruptor que haga conteo ascendente o descendente. Bueno, entonces en Multisim vamos a alambrar a conectar este integrado, ¿cierto? Que cargue el dato y a partir de ese dato que haga el conteo ascendente o descendente. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Con el interruptor, ¿no? Se va a hacer el interruptor de conteo. Interruptor, ¿cierto? Entonces, él hace, como llega hasta 15, entonces si empezó, cargó el dato 7, entonces 7, 8, 9, 10, llegó hasta ahí. Entonces, por favor, borrar, pues ya, sí, está que hay un interruptor que borra. Y ese interruptor borra todos los flip-flops y los deja todos en 0. Bueno, eso lo vamos a hacer en Tinkercad, perdón, en Multisim. En Tinkercad también se puede hacer. Y el integrado se llama, la referencia es 7493. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el 193? Es que este es un contador que solamente hace conteo ascendente. Solo conteo ascendente. Bueno, pero bueno, no importa. Como la idea es saber cómo funciona, bueno, saberlo conectar, ¿cierto? Entonces, no hay problema, trabajemos con él, que haga solo conteo ascendente. En ese caso, como Tinkercad, el display, el único display que hay es decimal, o sea, llega solamente hasta 9, de 0 a 9. En Multisim, el display sí es hexadecimal. Con símbolos podemos ver con símbolos el 10, el 11, el 12, el 13, no hay problema. Con el 193, ¿no? O bueno, con el display. En Tinkercad sí nos toca, en este caso, en Tinkercad, como el display es decimal, entonces necesitamos, por favor, colocar LEDs. Bueno, vamos a colocar 4 LEDs, de tal forma, porque el circuito que estamos haciendo, o bueno, este integrado, él hace el conteo, es un módulo 16,
¿no? No lo hice, es porque llega hasta 15, ¿cierto? Entonces aquí el 7493 también hace el conteo hasta 16, perdón, hasta 15, pero entonces no lo podemos ver en el display solo hasta 9. Entonces C10, 11, 12 lo vamos a dar en LEDs, ¿cierto? Entonces, solamente el integrado, al ladito colocamos los LEDs, colocamos el BCS 7 segmentos, las 7 resistencias y el display. Necesitamos ver ese conteo, obviamente en el display, ¿no? Obviamente, pero para ver ese en 10, 11, 12 hasta 15, lo vamos a ver en los LEDs. Hay que conectar adicionalmente el display, ¿cierto? Ese display decimal, ¿sí? Junto con los 4 LEDs para ver el conteo completo. En multisigno es necesario porque el display es hexadecimal, entonces nos va a mostrar símbolos. Bueno, eso para el integrado, para saber cómo se conecta el integrado, porque ese integrado también tiene aplicaciones, más adelante lo vamos a trabajar. Entonces, ahora, también vamos a hacer entonces el circuito porque es necesario saber cómo funciona. Entonces vamos a trabajar con los flip-flop en multisim, hacemos, veámoslo, aquí es como si, vamos a hacer el contador sincrónico, ¿cierto? Este contador sincrónico, ¿cierto? El sincrónico lo vamos a hacer en multisim y en Tinkercad. Ahora, el contador asincrónico. El contador asincrónico es el que estamos haciendo con flip-flop, estamos haciendo a mano, entre comillas. Ya no es un integrado, circuito integrado, sino que lo estamos haciendo, cómo funciona, cómo se conectan los flip-flops internamente. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Aquí esta es una de ellas, pero hay varias formas, si ustedes ven en los libros, hay casi unas 3 o 4 formas diferentes para hacer un contador asincrónico, ascendente y descendente. Esta es una de ellas. ¿Sí? Lo que pasa es que esas otras formas son más compactas, hay que tener en cuenta operaciones lógicas con AND y con OR. Si uno sigue haciendo el análisis, uno podría con AND y OR hacer ese conteo. Y funciona el circuito, o sea, hay diferentes formas. Bueno, vamos a hacerlo en esta porque pues estas no, solamente son los flip-flops, son los flip-flops conectados entre sí. Como se dan cuenta, de acuerdo a la tarea de hoy, que varios pues todavía les falta hacerla, pero se van a dar cuenta, los que ya la hicieron no tienen problema, pero que el integrado tiene 2 flip-flops. Entonces eso quiere decir que aquí solamente son 2 integrados, ¿no? Si trabajamos en Tinkercad, porque si es en multisim, pues es copiar y pegar, ¿no? Tenemos un flip-flop ya funcionando, entonces copiar y pegar y conectamos, ¿cierto? Los 4 flip-flops. De hecho, tenemos uno bien conectado, bien trabajado, bien conectado, copiar y pegar 3 veces, ya tenemos entonces todos los 4 flip-flops. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer el contador asincrónico, quiere decir que se va a hacer con flip-flop, que tenga la opción de borrar, tengan en cuenta eso, por favor, en el momento de ejecutarlo, ¿cierto? En el momento que vayamos a hacer el conteo, que tenga la función que pueda borrar. Digo, bueno, borrar en este momento, todo se va a cero. Eso es un interruptor. Bueno, y obviamente que tenga la función de hacer conteo ascendente y descendente. ¿Cierto? O sea, vamos a trabajar aquí está, este es el selector de los multiplexores. Este selector de los multiplexores nos va a mostrar si es ascendente o descendente. Obviamente que ese circuito, ese contador asincrónico, primero, que tenga la opción de conteo ascendente y descendente. Segundo, que se pueda borrar. Tercero, que, no, solamente es eso, ¿no? O sea, que se pueda borrar y ascendente y descendente. Bueno, eso también se puede sin ningún problema. Lo hacemos en multisim, ¿cierto? Y también lo hacemos en Tinkercad. Son 2 integrados, ¿cierto? Porque cada integrado tiene 4 flip-flops, perdón, tiene 2 flip-flops. Y como son 4 los que necesitamos, entonces con 2 integrados. Bueno. Juan Sebastián, profe, ¿podemos usar los flip-flop circuitos integrados de multisim o toca con los flip-flop que hicimos de tarea? Lo digo para quedar más corto y organizado. No, Juan Sebastián, lo ideal, Juan Sebastián, precisamente por eso trabajamos en Tinkercad, es que en multisim trabajes con el flip-flop. Ten en cuenta que es copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, realmente tú estás trabajando con un flip-flop. Trabaja con el flip-flop porque el esquema del circuito si aquí, si estuviéramos, acá nos dicen hacer el esquema del circuito, esquema del protobar y el circuito como tal en el protobar. Entonces el esquema del circuito es el multisim, perdón, es el flip-flop como tal, no son cajitas negras, no son integrados, es el flip-flop. Obviamente no lo vamos a hacer con las compuertas universales, porque ya hay el flip-flop como tal, ya es la cajita del flip-flop, ¿cierto? Pero trabajamos directamente con el flip-flop, no con el integrado.
Y si ya vamos a trabajar con integrados, si nos vamos a Tinkercad, ya necesariamente son las cajitas negras, pues ya sabemos cómo funciona por dentro, gracias a que lo hacemos con Multisim. Bueno, en Multisim realmente son los esquemas del circuito. En Tinkercad son los esquemas del protobar. Y ya con eso nos vamos a usar protobar realmente, ¿no? Entonces, vamos a hacer el contador sincrónico. Bueno, el sincrónico, la referencia es, en Multisim, la referencia es entonces 74193, ¿cierto? En Tinkercad es 7493. Bueno, el único contador que hay ascendente, está, ahí lo buscan, ¿cierto? Ese tiene la ventaja, bueno, entre comillas, que solamente hace control ascendente. Si solamente hace control ascendente, pues no es necesario hacer ningún circuito más, ¿no? Solamente es la central, las salidas, ¿cierto? Pero como el display es decimal, no podemos ver el 10, 11, 12, entonces es necesario, para que por favor recuerden, conectar en el Tinkercad, en el circuito, contador sincrónico de Tinkercad. Tenemos que tener los 4 LEDs para ver ese conteo de, el conteo es 10, 11, 12, lo vamos a ver en binario. Bueno, en Multisim no es necesario colocar los LEDs porque el display es hexadecimal. Y para ese display, el 10 es un símbolo, el 10 es un símbolo, el 11, el 12, el 13, ¿cierto? Son símbolos, entonces no hay problema. Bueno, ahora, si hacemos el contador asincrónico, pues los hacemos con los flip-flop en Multisim, que tiene que poder borrar, que tengamos la opción de borrar y que podamos hacer conteo ascendente y descendente. Bueno, ahora, si hacemos este contador asincrónico en Tinkercad, entonces vamos a hacer solamente conteo ascendente. ¿Por qué solamente podemos hacer el conteo ascendente? Vamos a hacer este circuito en Tinkercad. No es largo de hacer. Pero ¿por qué solo ascendente? ¿Por qué no podemos hacer el descendente en Tinkercad? Porque ese software no tiene el multiplexor. Y el único circuito que nos permite escoger de 2 funciones diferentes, teniendo una única salida, es un multiplexor. Y ese software no tiene el multiplexor. Entonces, pues bueno, entonces nos toca adaptarnos, hagamos el circuito únicamente ascendente. Haga el conteo ascendente, ¿cierto? Vamos a hacer contador asincrónico ascendente, ¿cierto? Y como queremos ver el conteo completo, entonces obviamente este circuito también tiene la salida, sus 4 LEDs. Está digámoslo aquí, porque si es ascendente, no es este, es acá, vamos acá. Tenemos el display, ¿cierto? Pero también tenemos esos 4 LEDs que nos va a mostrar el conteo completo. Bueno, tener el conteo completo. Y obviamente que tenga la opción de borrar, no hay problema, porque estos flip-flops pues tienen ese pin, ¿no? Precisamente tienen el pin de borrar. Entonces lo alambramos, lo llevamos todos, los puenteamos todos, y lo llevamos al interruptor. Bueno, sobre la tarea, ¿tienen alguna pregunta? Juan Sebastián, profe, ¿cómo nombramos la tarea? Sí, señor, entonces, el multisim. Entonces, el multisim sería el primer circuito. Es, por favor, primer apellido, primer nombre, raya al piso. Entonces, si quieres, pon contador 193. Bueno, entonces, para que no quede tan largo, cont 193. Bueno, en multisim. Estamos en multisim, entonces, cuando se haga el contador, este contador que vamos a hacerlo con el flip-flop, entonces primer apellido, primer nombre, raya al piso, contador cont FF, porque es un contador con flip-flop. Se hizo a mano, se hizo con flip-flop, con cada uno de los flip-flop, o sea, realmente estamos haciéndolo, cómo funciona por dentro el integrado. El primero fue el integrado 193, ¿cierto? El segundo es con flip-flop, entonces raya al piso, contador cont FF. Bueno, y en Tinkercad entonces lo mismo, en Tinkercad el circuito con el 93 se va a llamar contador, contador 93, o bueno, 7493, bueno, ya sabemos que fue, lo que se conectó ahí fue el integrado, es integrado. Tengan en cuenta que el BCE 7 segmentos necesita su integrado, ¿cierto? Su decodificador BCE 7 segmentos, las 7 resistencias. Entonces, eso fue una práctica que ya se hizo, no la van a volver a hacer tanto en Multisim como en Tinkercad, solamente es copiar y pegar. Entonces, nada, bueno, yo tengo aquí el circuito del BCE 7 segmentos que lo hicieron, pues, aunque, bueno, yo eso ya lo he calificado y no sé, o sea, la idea era dejarlo al final, ¿no? Yo en el protobar, al inicio del protobar hago el circuito y al final es que pongo el display. Y hay muchos gastaron todo el protobar para alambrar solamente el BCE 7 segmentos. Ese protobar que está en Tinkercad es tal cual como si lo tuviéramos en la mano.
Entonces, pues obviamente no podemos gastar todo el espacio del protobar. Sirve para el efecto de la tarea, de lo que queríamos, sí, pero es que ahora en ese protobar nos toca alambrar el contador ascendente. Y en ese mismo protobar cabe el contador y cabe el display. Ahora nos toca ser más organizados y optimizar el espacio. Tenemos que tener el interruptor, dos posiciones, 3 pines. Tenemos que el NOR, ¿cierto? Para quitar el antirrebote, ¿cierto? Bueno, para quitar ese rebote, tener los 2 integrados de los flip-flop, tener las 7 resistencias, tener interruptores, el interruptor para ascendente y descendente. Bueno, en el caso de Tinkercad antes ascendente, ahí sería solo un interruptor, solo uno, un interruptor. Lo que pasa es que él tiene solamente 2 tipos de interruptores, ¿no? Uno de 4 y otro de 1. Parece que el 4 es hasta más pequeño que el de 1. Bueno, solo un interruptor que borre. Bueno, en Tinkercad. Y los 4 LEDs. 4 LEDs, las 7 resistencias y el display. Bueno, en Tinkercad. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué otra pregunta tiene? Nosotros somos multiplexores. Santiago. Santiago nos dice, en el asincrónico, en multisync, se puede usar 4 flip-flop integrados 7476, pero tienes que llamarlos, o sea, sí, tú cuando los buscas, o sea, que se que no has hecho la tarea, parece, bueno, o al contrario, si le hiciste, ya le entregaste. Tú sabes, mirando las carpetas, casi más de la mitad, ya pues, pues obviamente tranquilos porque la eso hasta hoy a las 24 horas, ¿no? Si tú llamas al 7476, inclusive ustedes se dan cuenta que cuando se llama una compuerta o se llama una flip-flop, tenemos una tablita, sale una ventanita donde aparece, si es una compuerta, te aparece A, B, C, D. Eso quiere decir que el integrado tiene 4 compuertas de ese tipo. Si la compuerta negación, te vamos A, B, C, D, porque son 6, ¿no? 6 compuertas. Si es la A, te damos A, B, C y D. Diciendo que la A ya se utilizó, pero lo hace automático. Si volvemos a utilizar otra compuerta, entonces la B, del mismo integrado, es la C, es porque el integrado internamente tiene 4 compuertas. Si es el 7476, efectivamente tú lo llamas y te va a mostrar el flip-flop A, ¿cierto? Si llamas a otro flip-flop, te va a decir, es el flip-flop B del mismo integrado. Si colocas otro integrado, entonces te va a decir que es el A de otro integrado, ¿cierto? O sea que no hay problema. La idea es trabajar con los flip-flop. Bueno, es el flip-flop, que no hay problema, porque la referencia efectivamente es esa. Pero entonces por flip-flop. Si es el integrado como tal, lo vamos a hacer es en Tinkercad. No hay multisync, porque multisync precisamente nos ayuda, el esquema de circuitos nos va a ayudar a cómo funciona el circuito. Bueno, Santiago. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre la tarea? Tengan en cuenta, son 2 circuitos, el contador asincrónico y el contador sincrónico. O sea, alambrar el circuito integrado, el integrado, saberlo conectar, saberlo ejecutar, sobre todo el contador 193, poder cargar un dato, que haga conteo ascendente, que haga conteo descendente y que borre. Bueno, y no tenemos por qué mover, solamente son interruptores. ¿Cuántos interruptores necesitamos? A, B, C, D, ahí van 4, necesitamos para que cargue, 5, que borre, 6, para que haga conteo ascendente y descendente. 7 interruptores necesitamos. Bueno, la salida cuál va a ser, pues el BCS de segmentos. ¿Sí? Ese es el integrado al contador sincrónico. Y vamos a hacer el contador asincrónico, que lo hacemos con compuertas. Perdón, con flip-flop. Como vamos a hacer con flip-flop, pues creo que el único dato de entrada en ese caso es borrar. Borrar, no tenemos más. Y obviamente los pulsos, ¿no? Esos pulsos vienen del interruptor 3 pines, 2 posiciones y antirrebote, ¿no? Y el antirrebote es importante, o sea, para que todos estos circuitos funcionen y hagan bien lo que necesitamos que hagan, es gracias al antirrebote, porque sin el antirrebote es imposible. Si no tuviéramos el protobar, pasa de 1, si es contra ascendente, pasa de 1, pasa a 5, luego 7 y luego 9, pero hasta ahora son 3 pulsos. Es porque está en rebote. Por eso estamos en antirrebote. ¿Cómo lo hacemos con las compuertas NOR o las NAND? Como lo quieran hacer. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene? Uy, yo veo que ya son las 4, los que tienen clase ahora de 4 a 6. Muchas gracias por la asistencia. Nos veremos en la próxima clase. Ya tengan en cuenta entonces esto es la tarea para la próxima clase. Y si tienen alguna pregunta, entonces, de los que quieran, alguna pregunta sobre la tarea o cómo funciona el circuito. Bueno, los flip-flops, es la aplicación de
flip-flop, ¿no? O sea, que el contador es el circuito que hay que hacer para que funcione el integrado. ¿Alguna pregunta? Veo que en el chat no. Gabriel, no sé. Iván Alexander, José Ignacio, Juan Sebastián Cabezas, Santiago Casiano, Santiago Rodríguez, ¿alguna pregunta? Si no, entonces nos vemos la próxima clase. Tengan en cuenta de hacer, hay que hacer los 2 contadores en ambos, Multisim y en Tinkercad. Bueno, alguna pregunta, entonces la tarea es para martes, sí señor, sí es para la próxima clase. Decíamos que hasta la próxima clase vamos a hacer una práctica. En esta práctica, cuando estemos en la práctica, entonces entro acá a mesa de trabajo y voy mirando los circuitos, los anteriores, ¿no? Nos falta ver el circuito, el BCD, de segmentos, ¿cierto? El flip-flop, por ejemplo, ver el flip-flop tanto en Tinkercad como en Multisim, ver los flip-flop. Bueno, eso lo vemos, del grupo escogemos a uno, otros todos los estudiantes y vemos circuitos, ¿no? A ver cómo los están ejecutando. Pero estos contadores quedaron para la próxima clase, próximo martes, ¿sí, Juan Sebastián? Bueno, Reinaldo, ¿tienes alguna pregunta, Reinaldo, si quieres? Reinaldo creo que ya se retiró. Ah, no, mira, ahí está Reinaldo. Bueno, entonces nos vemos, muchas gracias a ti por asistir a la clase. Nos veremos entonces la próxima clase y entonces hacer la tarea, ¿no? Los 2 circuitos, los 2 contadores, asincrónico y sincrónico. La próxima clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver registros. Ya podemos hacer conteo ascendente, descendente. Vamos a hacer lo que hace el contador. Este es 193. Aparte de que hace un conteo, registra un dato. Ese dato es la ABCD. Eso es un truco especial. Nos quedaría muy largo el circuito, ¿no? Eso lo hacemos aparte. La próxima clase vamos a ver eso. ¿Cómo registrar un dato? Bueno, Santiago. Santiago Rodríguez, bueno, que estés muy bien. Nos vemos la próxima clase. En este caso, Reinaldo Toledo.